El 27 de octubre de 1807, entre Manuel Godoy, que era un enviado del rey Carlos IV, y Napoleón Bonaparte, que era el emperador de los franceses, firman el Tratado de Fontainebleau, en el cual se estipulaba que España junto con Francia iban a invadir a Portugal, que estaba justamente aliada con Inglaterra. Al parecer, Portugal no se sumó al bloqueo comercial que quería establecer Napoleón contra Inglaterra. Por eso, este último decidió invadirlos. El 30 de noviembre de 1807, Napoleón ocupa Lisboa, Portugal. En febrero de 1808, Napoleón incumple el tratado que habían firmado e invade España. El 17 de marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuez, motivado por el pueblo español, a quien no le quedó muy a gusto la conducta asumida por Manuel Godoy. Algunos historiadores creen ver a Fernando, hijo de Carlos IV, como organizador del evento. El 19 de marzo de 1808, Carlos IV, en presencia de cortesanos y ministros, abdica en su hijo Fernando VII la corona. El 21 de marzo de 1808, Carlos IV escribe secretamente a Murat, que era un militar francés al servicio de Napoleón, de que se lo obligó a renunciar a la corona y que se echaba en brazos del grande monarca, su aliado, Napoleón. Como vemos, a Carlos IV le importa muy poco el futuro de España y lo que hace es ser un lamebotas de Napoleón y deja que él conlleve el futuro español. El 5 de mayo de 1808 en Bayona, Napoleón consigue que Fernando declare que la abdicación de su padre era nula y entonces Carlos IV renuncia a la corona de España a favor de Napoleón, a cambio de una pensión vitalicia y residencia en Francia. Fíjense cómo se vende por dinero y por tranquilidad el resto de su vida y da las tierras españolas a un invasor. Pasa la corona al hermano de Napoleón, José Bonaparte, apodado Pepe Botellas por su supuesta adicción al vino. En mayo de 1808 se funda la Junta Suprema de España e Indias. Esta junta fue organizada por el pueblo español en la idea de representar al que creen el legítimo rey de España, que era Fernando VII. Al no poder Fernando VII reinar por estar preso por Napoleón, entonces supuestamente su poder pasaría a estas juntas. En este caso, la que se crea en mayo es la que también dirigiría la parte de América. Ya en septiembre de 1808, esta junta pasa a conformar lo que es la Junta Suprema Central. El 6 de julio de 1808, José Bonaparte, ya rey de España, promulga el Estatuto de Bayona, que otorgaba mayores derechos a los gobiernos americanos. Quería incluir representantes de América en España, situación que antes no se daban. Recuerden que Latinoamérica no tenían representación en el Congreso ni en casi nada, eran simplemente colonias españolas. Según José María Rosa, un historiador famosísimo, el hermano de Napoleón, que nunca quiso detentar el trono, fue el monarca más capaz que tuvo España. Pero el problema es que fue el más odiado debido al carácter ilegítimo de su reinado. El 19 de agosto de 1808, Carlota, familiar directo de la Casa de los Borbones, es decir, de Carlos IV y de Fernando VII, se cree con derecho a comandar las tierras españolas. Por eso envía una carta a Buenos Aires reclamando esas tierras como propias. El 21 de agosto de 1808 en Buenos Aires se juró lealtad a Fernando VII. Como vemos, la propuesta de Carlota fue rechazada a pesar de que muchos fueron partidarios de lo que Carlota quería representar. Entre ellos estaban Castelli y Belgrano. El 25 de septiembre de 1808 se constituyó la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino,
formada en Aranjuez. Nace de la unión de las diversas juntas provinciales surgidas. Esto fue lo que hablamos anteriormente. El 22 de septiembre de 1808. Elió como gobernador de Montevideo, lo que hoy en día es Uruguay, que fueron los primeros en formar una junta de gobierno, lo que más tarde recién en Río de la Plata lo harían el 25 de mayo de 1810. El 1 de enero de 1809 ocurre una revolución. Mariano Moreno, abogado, dictamina que Liniers cesó automáticamente en el mando el día 31 de diciembre de 1808 debido al casamiento de su hija en el distrito, situación prohibida por la ley en ese momento. Se notifica a Liniers que fue depuesto revolucionariamente por el pueblo. El 11 de febrero de 1809, Cisneros fue nombrado virrey de Buenos Aires y se embarcó en Cádiz el 2 de mayo de 1809, dirigiéndose hacia el Río de la Plata, donde iba a tomar posesión del cargo. El 25 de mayo de 1809 ocurre la revolución en Chuquisaca, donde destituyeron al gobernador. Tuvieron allí mucha injerencia las ideas de Bernardo de Monteagudo, quien escribió El diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, donde narraba ideas de libertad y revolución de las tierras americanas respecto a España. Sus ideas radicaban en lo siguiente: América pertenece a los reyes borbones, ellos están impedidos de gobernar, entonces las Indias deberán gobernarse solas. Otra polémica también generada era la posición entre el monopolio y el libre comercio. ¿Sí? El monopolio era generalmente defendido por españoles, quienes se veían perjudicados si el comercio, o sea, los puertos rioplatenses, se los abría a las otras potencias. El monopolio iba a perder hegemonía. Por el contrario, el libre comercio lo que quería era abrir ese puerto que estaba en Buenos Aires y expandirlo para que se pueda negociar con otros países, con otras potencias, entre ellas obviamente, y siempre metida en todo, Inglaterra. Entre septiembre y octubre de 1809 se discute la permisión del ingreso de mercaderías británicas en Buenos Aires. Mariano Moreno, que según el historiador José María Rosa fue Belgrano el que redactó este documento llamado La Representación de los Hacendados, defendía arduamente el libre comercio. Después de tantas idas y vueltas con respecto a la rivalidad, Cisneros termina aceptando la introducción de mercaderías extranjeras, pero con algunas condiciones. Entre octubre de 1809 y enero de 1810, entran los franceses y aplastan al ejército español. La Junta Central, la que era la depositaria del poder español y a quien los americanos debíamos obediencia, huye a Cádiz y se termina disolviendo. En reemplazo de esta disolución de la Junta Central, se constituyó el llamado Consejo de Regencia. Pero no gobierna nada porque en Cádiz la Junta Suprema no quiere someterse. Es durante esta disputa de poderes que se produce la ruptura con América. Al enterarse Venezuela y el Río de la Plata de la caída de la Junta de Sevilla, se forman juntas soberanas. Cuando llegue la noticia del reconocimiento del Consejo de Regencia y su instalación en Cádiz, ya es tarde. En mayo de 1810 recién llegaron las noticias al Río de la Plata de que el sur de España, Andalucía, había caído en manos de los franceses y la Junta Central de Sevilla se había disuelto. Recordemos que en esos momentos la única forma de comunicación entre la península española y las Américas era por intercambio epistolar. Las cartas podían tardar de 2 meses a 4 meses en llegar a sus objetivos. Con esta última noticia de que en mayo de 1810 había caído la Junta, la única Junta a la que América hacía caso, notaron entonces de que había caído el poder que designó al virrey Cisneros y algo había que hacer para reemplazarlo.